No es casualidad que las muestras más antiguas de escritura que conservamos, esas inscripciones en caracteres cuneiformes sobre tablas de arcilla, procedan precisamente en su mayoría de archivos, porque allí donde el ser humano ha inventado la civilización, una civilización compleja, también ha inventado la administración, y con la administración ha inventado el archivo. Ahora le otorgamos un gran valor a esos vestigios por su belleza, por su antigüedad o por su valor como fuente histórica. Pero tenemos que ser conscientes de que quienes decidieron que esos documentos debían de guardarse y conservarse no lo hicieron por estas razones, sino para gestionar correctamente sus asuntos administrativos, utilizarlos para el Gobierno y poder esgrimirlos, llegado el caso, para sostener reivindicaciones o derechos. A algunos les resultará extraño, pero un archivo, ese órgano transversal por excelencia, es un elemento de modernidad que se ha desarrollado y ha ganado en complejidad a la par que lo ha hecho la Administración. No es posible una administración moderna sin archivo moderno. Felipe II no creó Simancas para dejarnos bellos legajos. Lo creó porque necesitaba una formidable maquinaria administrativa para poder gobernar su vasto imperio. No quiero decir con esto, por supuesto, que algunos documentos de archivo no tengan un indudable valor histórico como fuente, pero es un valor secundario que solo alcanzan determinados documentos con el paso del tiempo y que no debe hacernos olvidar que su origen es la gestión administrativa cotidiana. Y es que la razón de ser de los documentos de archivo, su valor primario, es dejar constancia de un hecho administrativo, ser garantes de los derechos y deberes de la Administración y de sus administrados. Quizá por eso los archivos a lo largo de la historia han sido el primer objetivo a eliminar por parte de los enemigos de la transparencia y la legitimidad también de los revolucionarios. En cuanto al archivo de Villa, tiene su origen en el siglo XII, cuando se toma la decisión de guardar los más valiosos documentos de la ciudad, los privilegios reales, el fuero de 1212, la sentencia sobre el Real de Manzanares, documentos que conservamos, por cierto. Esos documentos, como digo, se guardan en un arca con 3 llaves que, para mayor seguridad, custodian 3 personas distintas. El archivo nació porque hubo voluntad de conservar los documentos estratégicos del municipio y, además, capacidad para hacerlo. Es un archivo excepcional. Les voy a dar solo 3 razones. Sus fondos: 20 kilómetros lineales de documentos municipales diversos, expedientes, padrones de población, libros de acuerdos del Pleno. Funcionamiento profesionalizado desde el siglo XVIII, en que ya hay plaza de archivero y que el archivo adquiere rango de oficina pública. En la primera mitad del siglo XIX ya es un archivo moderno, que como hoy se rige por criterios técnicos para clasificación, ordenación, descripción, conservación y reproducción de documentos. También su duración en el tiempo, porque lleva funcionando de manera ininterrumpida desde el siglo XII. Ya tiene su nombre Archivo de Villa desde 1525. En el siglo XIX, además de su labor administrativa, inició una labor administradora que, signo de aquellos tiempos y de la poca voluntad del Ayuntamiento por modernizarlo, es lo que ha ido adquiriendo cada vez más peso. Desde el año 87 tenemos el archivo ubicado en Conde Duque. Ahora ya sí tiene unos depósitos amplios y adecuados. Funciona como archivo central, como archivo intermedio, recogiendo documentación cuya tramitación ya ha finalizado. También como archivo histórico, custodiando uno de los patrimonios más antiguos, ricos y singulares de la ciudad. Y da servicio al propio Ayuntamiento, a investigadores y a particulares. En 2013 se consultaron en torno a 20.000 expedientes. Y orgánicamente depende del área de cultura. Les digo que el Archivo de Villa se enfrenta a unos problemas en la actualidad que rápidamente les digo. En primer lugar, reglamento actualizado, porque tenemos uno de 1867. No se ha renovado ese reglamento en 150 años. El archivo no es solamente el lugar físico donde se custodia la documentación. El archivo es la decisión de qué debe conservarse, cuándo debe conservarse y cómo debe hacerse. Por eso hace falta un reglamento, para homogeneizar en origen la producción de documentos, dar pautas a las dependencias productoras para las transferencias, para el tratamiento, para la valoración, para el expurgo, para supervisar las transferencias, normalizar y fijar los plazos de las transferencias. Porque si no se hace así, el documento municipal, el patrimonio, municipal, se pierde. Porque efectivamente también se trata de patrimonio. Señores concejales, les quería decir lo siguiente. Todos ustedes y todos nosotros, quienes tienen responsabilidades de gobierno y quienes no, y todos los empleados de la casa, cada vez que firmamos una disposición o registramos una iniciativa o damos traslado a un informe, todos nosotros estamos contribuyendo a crear y a acrecentar el patrimonio documental municipal y tenemos que ser conscientes de ello. Por eso el nuevo reglamento debe ser un instrumento para la gestión municipal del siglo XXI, porque la Administración ha cambiado radicalmente desde el año 1867, transformación que además se ha acelerado en los últimos años con la introducción de nuevos soportes
y formatos electrónicos que han revolucionado el tratamiento, la transmisión y la custodia de la información, así como las condiciones de acceso a las mismas. Les hablo también de un sistema de archivos, porque según la legislación los documentos pasan por una vida que tiene varias fases y cada fase marca un tratamiento distinto. Ese tratamiento solicita que haya un sistema de archivos. ¿Qué le estoy pidiendo? Un archivo en cada oficina, un archivo central dirigido por un archivero profesional en cada una de las áreas de gobierno, juntas municipales de distrito, organismos autónomos y empresas municipales, y el archivo intermedio y archivo histórico, funciones que cumple el archivo de Villa, que debe de liderar todo el sistema. Así se garantiza que la documentación municipal se conserve según unos mismos criterios y que se guarde solo lo que se debe guardar, pero todo lo que se debe guardar. Porque lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid ha perdido mucha documentación, series enteras. No solamente se pierden cuadros y candelabros, señor Corral, también se pierde documentación, porque durante 20 o más de 20 años, desde finales de los años 60, durante décadas, el archivo de Villa estuvo cerrado porque no tenía sitio para admitir más documentación. Cuando por fin se reabrió, cada dependencia municipal envió lo que buenamente había estimado oportuno guardar, porque no tenían archiveros profesionales que tuvieran unos criterios técnicos para ello. Y algunas dependencias ni siquiera envían documentación. Por ejemplo, este pleno. Este pleno ya no envía su documentación al archivo, con el agravante de que es documentación que no está ya en papel, que solamente está en formato electrónico, que es mucho más volátil. Es decir, que hemos perdido gran parte de la documentación municipal del siglo XX y vamos camino de perder también la del siglo XXI. Sé que se está haciendo algo en este sentido, pero hay que hacer más deprisa, y lo debe liderar el archivo de Villa. Por último, dependencia orgánica. Un archivo no es un museo y no es una biblioteca, es un servicio administrativo, no es un servicio cultural. No es un servicio cultural. Por eso proponemos que el archivo dependa del área que se encarga de la administración pública, aunque podría también encargarse, por ejemplo, desde la alcaldía o desde la Secretaría del Pleno, de donde dependió desde hasta mediados de los 80 y donde debería haber permanecido. En definitiva, y con esto termino, un archivo no es un almacén de papeles, no es tampoco un museo de documentos singulares, es un instrumento necesario para una administración, y de nosotros depende que ese instrumento sea el mejor posible.